Nico. Bueno, saludar a la iglesia. ¿Cómo están hoy? Bien. Ese bien lo hubiera esperado en Santiago o en Concepción, allá en Chile. Pero debe ser un bien argentino, ¿no? A mí se me imagina, siempre que me hablan de argentino, me imagino Messi, Copa del Mundo, goleadores, campeones. ¿Cómo estás, iglesia? Bien. Nos estamos acercando. Yo creo que, no sé, llegamos a segunda división por ahí. A ver, voy a hacer una tercera, voy a hacer un tercer intento. Voy a hacer como que acabo de colocarme aquí. A ver, iglesia, ¿cómo estás? Bien, un aplauso. Es que no concibo que seas cristiano y no tengas una vida de victoria. Creo que tanto tú como yo hemos tenido problemas y tenemos problemas todos los días. Cuando llegamos al Evangelio no hay una cartilla que dice ven al Evangelio, ven a conocer a Jesús y no tendrás más problemas. No creo que usted haya visto una cartilla, un letrero que diga ven a Jesús y tus cuentas serán saldadas. Van a pagar tus cuentas, no tendrás más deuda, no tendrás más problemas. La verdad es que problemas tenemos todos. Pero lo que dice el Evangelio es que podemos tener victoria sobre esos problemas. Los creyentes tenemos esa esperanza de que podemos, que no importa, y ya lo decía, porque yo soy medio hacker, ¿no? Debo decir que yo soy ingeniero de software de profesión, entonces soy medio hacker. Entonces, hackeando las redes de raíces, vi que estaban estudiando Pedro, ¿no? Primera y segunda de Pedro. Entonces, han hablado ya de sufrimiento, ¿sí? ¿Aprendieron de sufrimiento? A ver, levanten la mano los que sí dicen, hemos aprendido sufrimiento, de sufrir. Y hemos entendido entonces que la prueba es una oportunidad que Dios nos da para crecer en la fe. ¿Amén? ¿Sí o no? Amén. ¿O estoy equivocado? ¿Sí? Ok. Si alguien nota que estoy equivocado, simplemente se levanta y dice, está equivocado, ¿ok? Tienen esa libertad, doy esa libertad para que ustedes... Porque no siento que Dios tenga toda la verdad. Por eso le voy a pedir que oremos ahora, para pedir que el Espíritu Santo ministre a nuestro corazón y ministre a nuestra alma, a nuestra mente, de forma integral, y que Dios nos dé lo que Él espera entregar. Y que de esa semilla que Dios nos entregue, podamos obtener el 100% de la bendición de Dios. Amén. ¿Me acompaña? Padre, esta mañana estamos en tu presencia. No hay mejor lugar para estar que estar en tu presencia, Señor. Quizás muchos de mis hermanos han venido con heridas de batallas, con luchas, con problemas. Padre, te pido que en este momento, a través de tu Espíritu Santo, lleves cautivo todo pensamiento. Señor, que venga a tus pies para que les dé la tranquilidad y el sosiego que necesitan para recibir la siempre viva semilla de la palabra de Dios. Padre, te pido que tu Espíritu Santo sea el que esté ministrando en esta mañana a cada uno de nosotros.
nos conforte, nos levante, nos aliente y nos inspire, como solo tú puedes hacerlo. Te lo pedimos como iglesia, en el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén. Amén. Un aplauso. Me siento como director técnico de Copa Mundial. Y no sé por qué. No sé por qué. Bueno, la verdad es que yo soy una persona muy introvertida. Y tengo un problema. A mí me cuesta hablar en público. Entonces yo esta mañana oré al Señor y le dije, Señor, mira, tú sabes que yo soy introvertido, no quiero tener problemas, tú me conoces. Y el Señor me dice, ¿qué quieres? ¿Que apague la luz? Y bueno, ahí está. Así que me siento libre hoy día, totalmente. Quiero invitarles a leer un pasaje bíblico, a los que puedan leer, los que tengan algo de luz, pueden llegar hasta el libro de Mateo, en el capítulo 25. Y vamos a leer 2 versículos, quiero tomar como texto base 2 versículos. Y si lo tiene, me dice amén, y así lo podemos leer todos juntos. Si lo encuentra, me dice amén. Amén, perfecto. Dice así la palabra del Señor. Después llegó el que había recibido 1000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo suyo. A mí me cuesta poner títulos, ¿no? Pero quiero que usemos un título provisorio. ¿Ok? ¿Está de acuerdo conmigo? Usemos un título provisorio. Porque siento, y me pasa como pastor en la congregación, que yo preparo un mensaje durante la semana, preparo toda la parte hermenéutica, la exegética, ¿cierto? Luego armo toda la homilética que se necesita para el día domingo. Y al final de la reunión, cuando le pregunto a los hermanos, cada quien recibió un mensaje diferente. Una cosa, porque creo que el Espíritu Santo tiene esa particularidad de tocar nuestros corazones de una manera multiforme. No sé si le ha pasado a usted. Y uno dice, prepara un mensaje, entonces vamos a colocar un mensaje provisorio, porque probablemente Dios le hable quizás de qué lugar. Y le he puesto entre lo que siento y lo que sé. ¿Ok? Ese es el mensaje provisorio. Y mi propuesta sería que cuando nuestras emociones no son guiadas por la verdad de Dios, terminamos obedeciendo lo que sentimos en lugar de confiar en lo que sabemos de Él. Creo que la madurez espiritual no elimina las emociones, sino que la madurez espiritual alinea nuestras emociones. Yo le había dicho que soy una persona tecnológica. Desde hace muchos años que trabajo como profesional y me dedico al tema de la tecnología. Y desde pequeño, cuando estudiaba, mi deseo era, anhelaba, soñaba. Recuerdo que el primer encuentro que tuve fue en el liceo. ¿Cómo se dice acá el liceo? La secundaria. En la secundaria tuve un curso que se llamaba psicología.
y conocí a Sigmund Freud y me enamoré de la psicología por la particularidad que tenía de ese conocimiento acerca de las personas y de poder entender por qué las personas hacen las cosas que hacen. Para mí era un misterio fascinante saber que las personas tienen una razón de por qué hacen las cosas que hacen. Y que además de eso se podría cambiar, se pueden cambiar conductas. Dicen que 41 días son los que se necesitan para que las personas tomen un nuevo hábito. ¿Sí? Fue como cuando llegamos a la iglesia y 41 días nos pusimos a orar y ya después la oración se hizo algo habitual en cada uno de nosotros. Amén. Bueno, en algunos, porque así son los hábitos, ¿ok? Se educan, se construyen, no vienen con el paquete. ¿Ok? Tienen que construirse, así como el hábito de leer. ¿Cuántos de ustedes leen al menos un libro al mes? Bueno, como les decía, hay que tener hábitos. Por último, vamos a leer el diario, pero con esto de las tecnologías ya como que las cosas cambian también, ¿verdad? Como que ya el TikTok nos da las noticias, el TikTok nos da las recetas para la salud, ¿cierto? El TikTok dice como que tenemos que criar a los hijos. Pero yo les recomiendo que construyan el hábito de leer. Y ojalá lean la Biblia. Yo creo que ustedes son lectores de la Biblia. No son como los de Chile, que eso es un caso. Son un tremendo caso, ¿ok? Los que están en Chile. Yo hago eso porque yo me siento más venezolano. Yo crecí 25 años en Venezuela, así que yo me siento más venezolano. A pesar de que soy chileno, me siento más venezolano, entonces lo bromeo. Me encanta bromear. Entonces les decía que tenía ese anhelo de estudiar psicología, así que cuando me gradué de la secundaria, adivinen qué estudié. No. Porque mi papá me dijo, era de esos viejos antiguos, ¿no? Y él no tenía idea de lo que era la psicología. Entonces él era un hombre industrial y me dice, con eso te vas a morir de hambre, me dice. Y el problema no era que yo me iba a morir de hambre, el problema es que él me iba a tener que mantener. Entonces él dice, me tengo que asegurar de que puedas valerte por ti mismo porque yo necesito descansar también. Entonces me puse a estudiar farmacia, porque me encanta la fórmula, tengo una habilidad para la fórmula, para conectar cosas, entender, ¿cierto?, el trabajo con los elementos, y me encanta esa cosa. Así que estaba en mi primer año de la facultad, estudiando farmacia, y mi papá, iba camino a su trabajo, en medio de la época de los exámenes finales, mi papá tiene un accidente, se da vuelta en la camioneta, se rompe las costillas, se parte el omóplato, 2 de las costillas atravesaron su pulmón y lo dejaron en intensivo, para cuidados intensivos. Mi mamá no me quiso, sabía que yo estaba en exámenes y no quiso decirme nada para que estuviera tranquilo y cursara tranquilo. Y al terminar, ella me llama y me dice lo que había ocurrido. Obviamente, dejé todo y volé. De sentido figurativo, porque la verdad que en ese tiempo, cuando vivíamos en Venezuela, eran 600 kilómetros que nos separaban y solamente habían buses que se podían transportar entre un lado y otro. Y cuando llego, veo a mi papá en esas condiciones, evidentemente hay ciertas cosas que uno comienza a hablar consigo mismo. Mi papá estaba en cuidado intensivo, pero no sabían si mi papá iba a poder salir de ese estado. Es más, no habían buenos pronósticos.
Y siendo joven como yo era y teniendo muy poca cercanía, a pesar de que mis papás iban a la iglesia, la verdad que yo no era para nada y no me sentía para nada parte de la iglesia. Pero ve usted que hay gente que no viene a la iglesia, pero sabe más de la iglesia que la gente que está dentro. Y la gente que está afuera hace cuestionamientos acerca de lo que pasa adentro. Bueno, yo era de eso. Que cuestionaba que cómo pueden hacer así, cómo pueden hablar así, por qué hacen eso, y por qué tratan a la gente, y por qué... yo era de eso. Entonces, aproveché esa instancia y le digo, mira, ¿cómo puede pasar? Hablo con Dios y le digo, mira, ¿cómo puede pasar esto con mi papá? ¿Cómo puede hacer esto con mi padre? Llevarlo a ese estado y no me parece que un siervo de Dios pueda estar en esas condiciones. Evidentemente nunca tuve un pastor que me enseñó acerca de Primera y Segunda de Pedro, no sabía nada. Entonces, tenía yo como una especie de enojo, ¿sí? Y me di cuenta que tenía una rabia acumulada. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que tiene rabia acumulada? Que tiene tanta rabia acumulada que alguien viene inocente y por la menor cosa recibe toda la factura, la boleta de toda la rabia acumulada que tienes. Y creo que me sucedió eso. Así que en esa rebeldía, yo dejo mis estudios. Y como mi papá estuvo mucho tiempo, Dios lo sacó sí, de ese estado y comenzó su recuperación. Pero durante ese tiempo, en Venezuela, si tú no trabajas, no te pagan. Si no trabajas, no te pagan. Así que, como para compensar la compañía donde él trabajaba, me ofreció trabajo. Un joven que recién había salido de la secundaria y obviamente que la compañía no me contrató por mis virtudes académicas. Obviamente no tenía mucho que ofrecerle a la compañía, pero se abrió esa oportunidad. Y ahí fui mentoreado por uno de los ingenieros que estaban en ese lugar. Y él me presentó lo que era una computadora. La primera vez que veía una computadora. Nunca en mi vida había visto una computadora. Y como pasa en todas estas situaciones nuevas, el solo prender la computadora para mí era un momento de tensión y de transpiración. O sea, prender la computadora para mí, como no conocía, como no tenía conocimiento absoluto de lo que era una computadora, yo pensaba que si la encendía, si apretaba mal el botón de encendido, capaz que la iba a echar a perder. Y como era una empresa, yo dije, bueno, me van a echar. Y si me echan, entonces la familia se va a ver afectada porque el único ingreso era el mío. Así que me recomendó este mentor, me dijo, ¿por qué no tomas un curso entonces? Toma un curso de fin de semana, me dice. Así vas a adquirir conocimiento y el conocimiento te va a quitar el miedo. Así que me pareció lógico. Y le dije, voy a hacerlo. Así que fui. Y me inscribí en un instituto para un curso un día sábado. Era un curso donde iban solamente ejecutivos, y ahí estaba yo. Y me empezaron a enseñar cómo se encendía, qué era un enchufe, qué era un cable, qué era un teclado, qué era un monitor. Después qué era un programa.
Antes usaban algo que se llamaban discos, que eran unos cartones de cinta que se insertaban en las computadoras. Chino para ustedes. Y comencé a agarrar el ritmo. Me encantó pasé sábado y domingo en ese entrenamiento. Así que el día lunes decido inscribirme y estudiar de noche. Así que trabajaba de día y estudiaba de noche. Pasaron los días, cada vez fui conociendo un poco más y más y más, y mientras iba conociendo, me iba soltando. Y entonces la carrera, que era de 1 año, después se volvió una carrera de 2 años. Porque quise perfeccionarme, quise conocer más. Y mientras más, me di cuenta que tenía más habilidades. Y mientras más habilidades, menos miedo tenía. Y mientras menos miedo tenía, más osado me hacía, hasta el punto de que llegué a ofrecer mis servicios. O sea, pasé de ser una persona que tenía miedo de enchufar un computador a ser una persona capaz de ofrecer los servicios para ocupar ese computador. ¿Cuál creen ustedes que fue la diferencia entre el Gonzalo que no podía enchufar un computador y el Gonzalo que sí podía ofrecer hasta servicios de ese computador? ¿Cuál creen que fue el espacio? ¿Fue el tiempo? ¿Fue la experiencia? Hablemos de la experiencia. La experiencia es esa capacidad que uno tiene y que adquiere en la medida de ejecutar cualquier cosa. Una tarea específica. Y para realizar una tarea específica, interesante, muy bien. Para realizar una tarea específica, ¿qué necesito? Ah, bueno, por eso. Ustedes son de instituto bíblico, ya entendí. Esto me hubiera costado mucho en Chile. Bueno, pero ok, vamos. Me acortaron la media hora de predicación. Vamos entonces. Entonces, la diferencia entre el Gonzalo de acá y el Gonzalo de acá es la experiencia que se pudo aplicar por el conocimiento, por el aprendizaje de ese conocimiento. Perfecto, buenísimo. Y se fue el miedo. Como ustedes son de instituto bíblico, estoy seguro que me van a adivinar. Si entonces entendemos que el conocimiento me quitó el miedo, ¿hay algún versículo en la Biblia que diga que el conocimiento te quita el miedo? ¿Y conoceréis? ¿Y la qué? ¿Te hará libre para qué? ¿La verdad para qué te hace libre? Cuando el Señor Jesús dice a sus apóstoles, chicos, yo quiero que ustedes vayan y esperen ¿a quién? Al Espíritu Santo. ¿Ven? No, si ustedes son de instituto bíblico, ya lo entendí. Ok, esperen al Espíritu Santo. Y recibiréis. Bueno, aquí enlazamos ahora los términos. Porque resulta que poder, una persona que tiene poder, es una persona que tiene una capacidad de hacer algo. ¿Sí? Ahora puedo, pero antes no podía. Pero ahora puedo. Antes no podía, pero ahora puedo. Porque recibo poder. ¿Ok? Recibo poder y por eso puedo. O sea que el conocimiento, el conocer la verdad, me hace libre y me da esa capacidad
de poder hacer cosas que antes no podía. Porque recibiréis poder, y ese poder, el Espíritu Santo, que les va a guiar, que les va a aconsejar, que les va a enseñar, que los va a acompañar, que va a estar con ustedes, los va a habilitar para hacer las cosas que yo necesito que ustedes hagan. No hay manera de que hubiera crecido la iglesia si no se hubiera recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es habilitador, pero también entrega conocimiento. Porque el Espíritu Santo da testimonio, y da testimonio de Jesús. Y Jesús dijo que Él era, ¿qué cosa? Yo soy la verdad y la vida. Así que el Espíritu Santo nos da testimonio, nos da el conocimiento y nos acerca para conocer más a Dios. En este pasaje que nosotros leímos juntamente, está el Señor Jesús despidiéndose, y está justo ahí en el Monte de los Olivos, y está preparando a su equipo porque Él ya se va. Entonces le deja algunas parábolas con ciertas, acuérdense que es una figura literaria, ¿ok? Es una figura literaria para explicar, ¿sí? Y a mí me encanta porque tiene esa capacidad. Puedo entender cosas de Dios a través de las parábolas. Mecánicas, sistemas, formas, figuras, procesos, cómo funciona. Y en esta parábola de los talentos hay una verdad que podemos rescatar ahí. Porque dice que el reino de Dios es como, ¿sí? Entonces, como un hombre, ¿cierto? Un empresario que le deja un capital a un siervo, a un gerente, un capital a otro gerente y otro capital a otro gerente. Distribuyó su capital dependiendo de la capacidad de los siervos, de los gerentes, de los administradores, como usted quiere ponerle, ¿ok? Lo primero que entiendo, la primera verdad que me surge, que en el reino de Dios todos tienen capacidades. Lo único es que son diferentes y no tenemos todos la misma capacidad. Pero no porque tengamos capacidades diferentes, somos administradores o mayordomos de diferentes categorías. Somos todos mayordomos de Dios. Somos todos administradores de Dios. Y no importa si tú estás administrando 5, si estás administrando 10, si estás administrando 100, si estás administrando 1000, todos somos administradores. No hay un salón bit para el de 1000, no hay un salón bit para el de 10, ni un salón bit para el de 5. Todos somos mayordomos en el reino del Señor. ¿Amén? Amén. ¿Se entiende esa verdad? Amén. Todos somos, ¿sí? Tenemos la misma categoría. Tenemos diferentes capacidades, pero no por tener diferentes capacidades nos vamos a tratar diferente. Tenemos diferentes capacidades y somos parte del mismo equipo. ¿Somos parte del mismo equipo? Amén. Amén. Lo otro que entiendo es que Dios espera un resultado. El problema, el conflicto que ocurre acá es lo que aparece en los versículos 24 y 25. El que tenía 10 trabajó los 10 talentos y produjo el doble. El que tenía 5 trabajó los 5 talentos
y produjo el doble. ¿Cómo llamaría usted cuando coloca algo en el banco con un plazo fijo, viene a los 10 años y dice, oh, mira, los pesos, ¿qué les pasó? Se quedaron iguales. Mal ejemplo con la economía argentina. Mal ejemplo con la economía argentina. En Chile crece un poquito. En Chile crecerá un poquito. Pero supongamos que las cosas funcionan bien y supongamos que los bancos den el interés que dicen que dan y supongamos que en un periodo de tiempo todo es feliz. ¿Qué deberíamos esperar? ¿Cuál sería la esperanza? Que lo que quedó ahí se... Entonces, lo otro que entiendo de parte de Dios, lo otro que entiendo acerca del reino, es que Dios tiene confianza en cada uno de nosotros, porque cada uno de nosotros tiene la capacidad de multiplicar lo que Dios le da. No hay nadie en esta sala que no tenga la capacidad de multiplicar lo que Dios pone en tus manos. Entonces el problema no es cuánto pone Dios en tus manos. El problema es qué haces con lo que Dios ha puesto en tus manos. Y hay diferentes formas de capital. A mí me gusta hablar de los 5 capitales. Una idea, usted puede tomarla o puede no tomarla, pero si tengo que regir en algunas cosas, yo pienso que un capital es el capital espiritual. Cuando usted está en la presencia del Señor, cuando usted está en esos tiempos de gloria, cuando usted llora delante de la presencia de Dios y Dios comienza a hablarle y usted siente su presencia y entonces recibe una palabra de Dios, ¿cuántos de ustedes dicen, para Dios no hay nada imposible? Y ustedes se energizan como yo y dicen, podemos ganarnos el mundo. ¿A cuántos les pasa así? Y mientras más capital espiritual, mientras más conocimiento de Dios, mientras más palabra de Dios viene, podemos usarlo para ese conocimiento, para adquirir experiencia y a través de las tribulaciones y a través de las cosas que nos ocurren, poder echar mano de esa fe. Y con esa fe, cada vez que tenemos una fe pequeña y la ocupamos, nunca hay fe pequeña en realidad porque no hay manera de medir eso. Pero tomamos esa fe y la aplicamos en algo que nosotros pensamos que sería pequeño y Dios al otro día te da un reto mayor. No es que te da un problema mayor, te da un desafío mayor. Te da la oportunidad de crecer, de multiplicar. Y aquello que algún día fue un problema se convierte en una bendición. Y comienzas a entender que Dios tiene un plan, pero que no se le ocurrió hoy. El plan de Dios tiene un montón de tiempo. No es que se le ocurra un plan, bueno, ¿qué vamos a hacer con Julio ahora? A ver, ángeles, vengan acá, hagamos un equipo, un brainstorm. Vamos a pensar qué hacemos ahora con Gonzalo. Miren el rollo que se metió. Veamos qué hacemos, cómo lo sacamos de ahí. El plan de Dios es un plan porque Él, en su omnisciencia, en su sabiduría, ¿sí? Si yo tengo certeza de que Dios tiene un plan, ninguna de las cosas que van a venir a mi vida están exentas de ese plan. Nada de lo que llegue a tu vida, nada de lo que ocurra en tu vida va a ser algo aleatorio o se va a escapar a la capacidad de Dios. Aún si fuese un cáncer, aún si fuese una enfermedad,
Aún si golpeara la muerte a tu puerta. Y de eso yo les puedo comentar algo. Pero no se lo voy a comentar porque sería muy largo hoy día. Pero sí, un hijo rebelde, problemas con tu jefe, problemas financieros. Puede ocurrir cualquier cosa a tu alrededor, pero nada de eso va a estar exento al plan del Señor. Tenemos que entender que o Dios está al control o no lo está. O Dios está al control de las cosas o no lo está. O creemos que Dios está al control o no lo está. Porque si es el rey de mi vida, yo puedo descansar. El problema, ustedes vieron que el que tenía 10 lo multiplicó. Y el Señor le dice, ven, buen siervo fiel. Yo sé, porque, yo le repito porque es para mí, pero yo sé que usted se sabe ese pasaje. Y el que tenía 5 también lo multiplicó y le dijo, ven, buen siervo fiel, bien hiciste. Pero el que le entregó 1 no fue al instituto bíblico. Aquí es donde yo me voy, me lleno de herejía. No fue al instituto bíblico, porque si hubiera ido al instituto bíblico, hubiera tenido el conocimiento. Porque el problema del que recibió 1, es su teología. Este pasaje habla de la teología. Porque habla de qué es lo que conoce de Dios. Y lo que conoce de Dios es terriblemente errado. Porque dice que Dios es infiel, que Dios busca donde no hay, que cosecha donde no esparció, que es un tipo duro. Ese no es España, no sé dónde sacó eso. ¿De dónde sacó eso? ¿De dónde se habilitó unas características de Dios? Pero ¿saben qué? Que la Biblia se explica siempre a sí misma. Y si yo reviso, probablemente voy a encontrar otros pasajes donde haya gente que hable exactamente igual que él. Noemí. ¿Cuántos conocen a Noemí? Del libro de Ruth. No Noemí, la vecina, no. Noemí del libro de Ruth. Noemí se va de Belén porque las cosas estaban mal. Tú sabes, ahí seguramente el rey tomó decisiones económicas, cortó servicios, no sé, algo hizo. Hubo una hambruna, una cosa, y entonces dicen, aquí no nos va a ir bien. En la ciudad que se llama Casa de Pan, no nos va a ir bien. Y toman la decisión de irse a cualquier lugar. Cuando se va, evidentemente pasan cosas, porque la vida es así, pasan cosas. Y entonces se le muere el esposo y se le mueren los 2 hijos mayores. Cuando vuelve a Belén, ¿qué es lo que le dice? No, que Dios mira cómo me tiene amarga. Soy una mujer amargada, mira, porque Dios así me tiene. Otra que leyó una teología rara, que no sé qué, no fue el Instituto Bíblico definitivamente, porque no es característica de Dios esa. ¿O sí? ¿Por qué entonces algunas personas, algunos cristianos le echan la culpa a Dios de todas las cosas que les pasan? ¿Por qué cuando tenemos que enfrentar ciertas circunstancias, en vez de preguntar el por qué o el para qué, se justifican diciéndome yo no me lo merezco? Yo no tengo que pasar por aquí. Porque la falta de conocimiento de Dios. No han pasado suficiente, hay gente que no ha pasado suficiente tiempo con Dios para conocer a Dios, porque si conocieran a Dios, sabría que Dios te ama. Y te ama tanto que está dispuesto a hacer el mayor sacrificio. Y así lo hizo.
Yo trabajo mucho en temas de emprendimiento también, con empresas y emprendimiento, y una de las cosas que siempre se habla, que siempre hablan los emprendedores: señor consultor, ¿qué precio le pongo yo a mi producto? Yo no podría decir, no, mira, con el margen, coloca el margen, pero la verdad es esta. El precio de algo va a depender de lo que alguien esté dispuesto a pagar por ello. Si alguien está dispuesto a pagar $1.000.000, entonces el producto tuyo puede valer $1.000.000. El precio lo va a determinar la persona que esté dispuesta a pagar por ello. ¿Me sigue? Pues el precio que Dios estuvo dispuesto a pagar por ti fue su Hijo. Dime si no eres valioso. Dime si no eres valioso. Dime entonces por qué Dios estaría dispuesto a colocar ese capital y apostar por ti, por tu vida. Si sabe que tú ni yo vamos a llegar a hacer lo que Dios quiere. ¿Qué dirías tú que es eso? Si alguien es capaz de dispuesto a dar todo por ti, pero sabe que tú no eres capaz, ¿cómo llamaríamos a esa persona? Ahora, ¿estamos de acuerdo que Dios sabe? ¿Estamos de acuerdo con que Dios sí sabe lo que está haciendo? Entonces el precio que pagó por ti es porque realmente lo vales. Y tú vas a tener la capacidad de multiplicar el amor que depositó en ti. Y Él sabe que tú tienes esa capacidad de responder a Dios. Y que lo que Él entregó en ti se puede multiplicar. Y de lo que Él puso en ti se puede multiplicar. Lo primero con lo que responde esta persona tiene que ver con algo que yo vengo experimentando hace muchos años. Y es el tema de la gestión de emociones. Yo digo, un creyente que no tiene la capacidad de gestionarse emocionalmente es un cristiano que no va a poder madurar espiritualmente. Y te voy a decir por qué, te voy a explicar por qué. Yo estoy seguro, tú no necesitas ser un psicólogo para saber que existen emociones. ¿Sí? Y al menos si te pregunto, tú sabrías que hay 4. ¿Sí? Si yo estoy así, ¿qué emoción sería? Alegría, ¿verdad? ¿Sí? Alegría. Pero la alegría tiene su justificación. O sea, no todo el tiempo estamos alegres. ¿O sí? Yo sí. No sé tú. Pero supongamos, ¿sí? ¿Y cuál es la razón de que estemos alegría? Tiene una justificación. Porque es como un tablero. Las emociones son como un tablero. ¿Sí? Como un tablero de automóvil. Que cuando hay una emoción, se enciende una luz. Hay gente que tiene la tendencia de cuando se enciende la luz no hacerle caso. Pero hay otras que sí. Entonces cuando se enciende la luz de las emociones y se enciende la luz de la alegría, se enciende por una razón. Y es el alternador del logro. El alternador del logro, porque cada vez que tú tienes un logro, se coloca una sonrisa. ¿No se imaginan la sonrisa que se me dibujó en la cara cuando conquisté a mi esposa? Eso fue un milagro de Dios. Total. Fue un milagro de Dios. No tenía por dónde. Por ninguna parte. No había posibilidad alguna. Pero Dios en su misericordia, a nadie le falta a Dios, dice. Cuando compraste tu casa,
cuando tuviste tu primer trabajo, cuando recibiste tu título, cuando te recibiste de licenciado. Apuesto que hay una sonrisa en esas fotos. Apuesto que en unas vacaciones también hay una sonrisa en tu foto, ¿sí o no? Entonces la alegría tiene que ver con una capacidad o con un logro adquirido, ¿sí? Y pasa lo siguiente. Pasa que en una oportunidad también la Biblia nos relata de algo que pasó así. Venían los 70, todos felices. Venían, oh, sacamos los demonios, los peleamos y sacamos y curamos. Y Jesús los mira de lejos y les dice, pero chicos, ustedes, antes de ponerse contentos por eso, ustedes deberían ponerse contentos porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. En otras palabras, lo que le dijo Jesús es, si tú te vas a poner contento por esas cosas, si funcionan o no funcionan, algunas vendrán y otras no. Yo les voy a dar la receta para que esa sonrisa no se desdibuje nunca de sus caras. Y la única manera de mantener esa sonrisa en medio de la tormenta, de la aflicción, en medio de la enfermedad, es saber que tu nombre está inscrito en el libro de la vida y entonces nunca la cara de alegría ni esa emoción se saldrá de tu vida nunca. Amén. Así que vienes el domingo a la iglesia con todo y levantas tus manos y gloria a Dios, aleluya, danza, vas para allá, para adelante, haces el revoloteo, no sé si acá lo hacen, pero porque estás feliz, porque tu nombre está inscrito, estás asegurado. Había un predicador en Venezuela que era muy famoso porque tenía un tema que se llamaba el ticket. Y entonces en las campañas él decía, el ticket, saca tu ticket que te espera el Salvador. Entonces todos salíamos de la campaña con el ticket, ya tenemos el ticket. Nos vamos para el cielo. No hay un gozo más grande de saber que tu nombre está inscrito en el cielo. Eso no te va a quitar la alegría. Por eso es que el apóstol Pablo, escribiendo cartas en la cárcel, lo hace con sumo gozo. Y dice, ¿cómo con gozo? ¡Claro! Porque su nombre estaba inscrito en el libro. Ya, el mayor logro, ¿qué más puede lograr que eso? ¿Qué otra cosa le puede robar? Puede ser un logro mayor que el ver a una persona conquistada por el amor de Dios. Reconciliado. Entonces, eso pasa, por ejemplo, con la alegría. Hablemos de la tristeza. ¿Cómo se pone una persona cuando está triste? Ya no dibuja una sonrisa, ¿verdad? Doblará sus hombros, se encurvará, ¿sí? La tristeza. Y la tristeza es una señal en el tablero de las emociones que indica que hay una pérdida. Algo perdiste. Perdiste un amor, perdiste un trabajo, algo perdiste. Y como lo perdiste, entonces te pones triste. Me pongo triste. Benjamín tenía un conejito y se llamaba Mota. Amaba Mota. Amaba mucho a Mota. Y un día Mota desapareció. Sospechamos que estuvo en el plato de alguien. Yo dije, Benjamín, una tristeza que lo va a embargar, su Mota. No quería hablar, no quería ni nombrarlo, ni preguntarle dónde estaba, nada. Y un día Benjamín se para al lado mío, tenía como 3 años, 4 años, y me dice, no está el Mota. Yo no quería decir nada. Le dije, le digo que desapareció, la tristeza. Y me dice, tiene que haberse muerto. Y se fue. Lo tomó natural. Los niños son así naturales, no tienen esta cosa impresionante. Pero nosotros no. Porque nosotros le asignamos un valor. Le asignas un valor al anillo de tu abuela. Le asignas un valor al televisor nuevo, al de 59 pulgadas que compraste en Chile. Y no sabes lo que me costó. Dinero no te costó, pero tratar de pasarlo en la aduana fue una lucha. Y uno dice, bueno, entonces hay un terremoto aquí en Argentina, lo más probable es que vayan a abrazar el televisor.
Obvio. ¿Qué cosas valiosas tienes? ¿Qué es valioso en tu vida? Tus hijos son valiosos. Para algunos el título es valioso. Su título profesional puede ser valioso. Para algunos el auto es valioso. No me toques el auto. Correte de ahí. Lávate los pies antes de subir. ¿Viste que me adapto al medio? Sí, hay gente que ama su auto, que coloca valor. Y cuando lo pierde, cuando hay un choque, cuando le quitan la casa, cuando no puedo pagar, cuando se me pierde algo, una tristeza, te embarga. Porque tú, nadie más, le asigna valor a las cosas que tú le asignas. Pero si tú hubieras ido al Instituto Bíblico Río de la Plata, hubieras aprendido que tienes que buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces el valor no está en las cosas. El valor está en el reino. Y si está ahí arriba, no hay nada que pueda quitarme entonces. No puedo perder nada. Mi salvación no la puedo perder. Mi premio no lo puedo perder. Mi corona no la puedo perder porque está allá. No me la pueden quitar. Porque el mundo no me la dio. No me la pueden quitar. Porque el gozo que tengo yo me lo dio Dios y no me lo pueden quitar. ¿Sí? Entonces el problema de las emociones está en que nosotros aceptamos las emociones como vienen y no examinamos de dónde viene esa emoción. Cuando se coloca el tablero de la tristeza, yo digo, bueno, me tengo que poner triste. Ya no, es que hoy día no puedo levantar las manos, pastor, no puedo levantar las manos porque estoy triste. A ver, examinemos, ¿por qué estás triste? Se murió mi abuelita. Y la abuelita era más creyente que la persona a la que está preguntando. Dice, pero ¿cómo vas a estar triste porque perdiste a tu abuelita? Tu abuelita no se perdió, tu abuelita está en el cielo. Deberías estar contentísimo, alegre, porque además la vas a poder ver. Espero. Ojalá. Entonces, tenemos que aprender a entender que las emociones, cuando se encienden, tienen su origen. ¿Quieren hablar del enojo? ¿Tienen 2 minutos para hablar del enojo? ¿De dónde viene el enojo? ¿De dónde viene el enojo? ¿Dónde creen ustedes que viene? ¿A causa de qué? El enojo viene de lo que yo considero que es injusto. Cuando hay algo que me parece que es injusto, entonces yo me enojo. ¿A quién le parece que las cosas son injustas? ¿Yo me enojo por la injusticia de otro? ¿O yo me enojo por las injusticias que me están haciendo a mí? No me toques a mis hijos. Son tus hijos. Pero es lo que crees tú. ¿Sí? Así que ¿quién es el que le da la escala de injusticia? ¿Quién da la escala de justicia? De lo que es justo o lo que no es justo. O sea que nosotros somos los mismos generadores del enojo en base a las condiciones que nosotros colocamos. Si son injustos conmigo, yo me enojo. ¿Y si habláramos con alguien acerca de esa injusticia? ¿Y si abriéramos nuestro corazón a ser más humildes? ¿Podría caber algún lugar? ¿Podría mi justicia no ser tan justa? ¿Podría creer que los derechos y los derechos que yo me merezco no pueden ser conversados o hasta cuestionados? Pero la verdad es que cuando nos enojamos,
casi no tenemos tiempo. Aparece así rápidamente en el tablero y saltamos. Necesitamos algo que nos ayude para gestionarla antes de que la emoción tome las decisiones por nosotros. Porque lo que ocurre en este pasaje, el problema de este pasaje, es que una emoción tomó la decisión de qué es lo que ibas a hacer con lo que Dios te entregó. Porque cuando el que recibe un talento, aparte de tener una mala teología y de pensar mal acerca de Dios, porque al final estamos hablando del reino, además de eso, la decisión que toma, la toma por una emoción, y esa emoción es el miedo, correcto, bien. Por el miedo él decide esconderlo. Si no hubiera tenido miedo, lo más probable es que lo hubiera transado. Pero el miedo tomó la posición de la decisión. Entonces el problema está, 1, tener mala teología. Y 2, dejar que las emociones tomen las decisiones. Si yo dejo que la emoción tome la decisión, entonces los resultados van a ser estos. Malos. Muy malos. Si dejamos que el enojo tome la decisión, si dejamos que la alegría tome la decisión, no, si nosotros nos tenemos que dedicar a esto porque esto me hace feliz. ¿Qué cosa nos tiene que hacer feliz? ¿Saber qué? Eso te tiene que hacer feliz. Tu profesión no te tiene que hacer feliz. Voy a hablar aquí al lado de los pastores. Ni tu esposa te tiene que hacer feliz. Ni tu esposo te tiene que hacer feliz. Lo que te tiene que hacer feliz es saber que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Y tú compartes tu felicidad con los que están alrededor tuyo. La cosa es muy diferente. Y tus decisiones van a ser muy diferentes. ¿Y el miedo, Gonzalo, de dónde sale? Explicaste que la ira y el enojo sale de la justicia. Explicaste que el tema de la tristeza viene de la pérdida. Explicaste que la alegría viene de un logro. ¿Y de dónde viene entonces el miedo? El miedo viene de sentirte en peligro. Cuando tu vida está en cuestión, aparece ese ser natural que quiere sobrevivir. Y entonces en esa supervivencia, tú haces algo. El miedo, las emociones, sirven. Tienen que ser un aliciente. Tienen que servir para... Qué rico que sepas que algo fue valioso para ti, que una persona fue valiosa, y por eso estás triste, porque una persona fue valiosa. Qué bonito saber que una persona fue valiosa para ti. Que el enojo, esa emoción de convertirla en algo positivo. ¿En qué sentido? En el sentido de utilizarlo para hacer algo bueno. Mi papá tenía la costumbre de decirme, no, tú no vas a poder. Pero para desafiarme, porque sabía que yo era así. Entonces él me decía, no, déjalo así porque tú no vas a poder. Y sabía yo que lo iba a hacer. Entonces quería pintar y decía, no lo hagáis tú porque no vas a poder, me decía. Y el otro día estaba yo ahí, todo bien. Lo terminé, le decía yo. Me enojaba con él. Y él sabía, yo usaba eso. Entonces, las emociones no están mal porque son parte del paquete. Dios nos diseñó así, no pueden estar mal. Lo que está mal es dejar que ellas tomen las decisiones de las cosas a las que nosotros tenemos que tomar decisión.
El miedo viene entonces del peligro de creer. Ustedes no saben cuánta gente conozco yo en Chile que tiene miedo de dar diezmos. ¿Y por qué me dice todo eso? Porque me dicen, ¿y si me falta? ¿Y si no llego a fin de mes? ¿Y si no me alcanza? Ustedes no saben cuánta gente deja de ser generosa por miedo, porque ¿y si mañana me falta? ¿Y si me pasa algo? Y tengo que... Tengo un amigo que siempre dice todo. O Dios está al control de todo o no está al control de nada. O está al control de todo Dios o no está al control de nada. No puede ser que un día Dios sí esté al control y el otro día no esté al control. No, eso no existe. Dios está al control en todo momento. Así que si tu vida sigue esa perspectiva, Dios está al control siempre. Y si viene algo, busca la solución. Es más, ya le dije que le hablé que me encanta la tecnología. Yo veo tecnología en la Biblia cada rato. Por ejemplo, vi el altar. ¿Han visto el altar en el Pentateuco? Pentateuco, los 5 primeros libros, aparece el altar. ¿Sí? Ustedes son de instituto bíblico, así que lo saben. Y ustedes saben que el altar... ¿Cuándo la gente iba al altar? ¿Cuándo iba la gente al altar? ¿Cuándo tenía que llevar sacrificio? ¿Cuándo había? ¿Y cuántos saben que pecado no necesariamente tiene que pecado tiene que ver con no hacer la voluntad de Dios? No tiene que ver con hacer cosas malas. Porque sabiendo hacer lo bueno no lo haces. ¿Y cuántos saben que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Así que, a ver, ¿el altar era el lugar donde traían los sacrificios? ¿Para borrar o para cubrir el hecho de que yo hice mi voluntad por encima de la voluntad de Dios? Por eso pequé, porque hice mi voluntad y no la voluntad de Dios. Porque hice mi voluntad y no hice lo que tenía que hacer, que era la voluntad de Dios. ¿Cuántos saben eso? ¿Sí? ¿Y por qué un altar? ¿Qué es la tecnología? Es el conocimiento puesto en práctica para facilitarnos la vida. Imagínense que uno hubiera altar. ¿Cómo hubieran vivido esa gente en ese tiempo? Sin tener perdón, ni poder restablecer y poder hacer las cosas bien. ¿Ok? La voluntad de Dios es que tú puedas multiplicar lo que Dios pone en tus manos. Y Él sabe. Y Él sabe que tenía que habilitar alguna forma para que tú y yo pudiéramos hacer ciertas cosas. Dios no quiere que las emociones tomen el control de nuestra vida. Es por eso que Dios dejó otra tecnología. Y se llama Biblia. Porque es la aplicación. La Biblia es un libro, son páginas, son escrituras. Bueno, ahora es cierto. Pero eso es tecnología. Y Dios deja la tecnología, colócate para facilitarte la vida. Eso de las vidas fáciles, bueno, el Señor dijo. Otra tecnología que me gusta mucho más es el yugo, una tecnología agraria. Y el Señor dijo, llevad mi yugo, porque es fácil. Si lo haces solo, no va a ser fácil. Ahora, no podemos ponernos el yugo con Jesús, porque Jesús está sentado ahí arriba, al lado del Padre. Entonces, ¿con quién nos enyugamos? ¿Con quién Dios quiere que nos enyugue? Para que nos guíe, para que nos dé dirección, para que nos lleve por el lugar correcto. ¿Con quién nos enyuga? Wow, sí. Con el Espíritu Santo. Si nosotros vivimos con el Espíritu Santo, no vas a dejar que las emociones tomen dominio. Porque cuando tú te enojes y antes que salga y profese una palabra de tu boca, el Espíritu Santo te va a recordar con quién estás y en dónde estás y cuál es el propósito para el que fuiste llamado.
y te va a decir, necesitamos multiplicar ese talento. Así que, miedo, fuera. Enojo, fuera. Tristeza, fuera. ¿Qué es lo que necesito? Todo lo que necesito es la presencia del Espíritu Santo en mi vida, para que me ayude, para que me guíe, para que me dé la fortaleza para reconocer las emociones en el momento indicado y poder entender que el plan de Dios es mucho más grande que las cosas que estoy viviendo ahora. Tú no tienes idea de lo que puede pasar con tu vida cuando la colocas en las manos del Señor. Puede convertir a una persona que era pescador en un lugar muy olvidado, en un gran erudito para hablar a miles de personas y llevarlos a la presencia del Señor para convertirlo. ¿Te parece si oramos? ¿Me permites orar?